Bueno, vamos a ver por qué el cine, en todo caso el audiovisual, es considerado una industria cultural. Tiene nuevas formas de producción, ya no dependemos de la cámara de 35 milímetros, podemos llegar a trabajar con otros medios, cámaras digitales que son mucho más livianas, podemos grabar desde la computadora, desde el celular y también editar desde la computadora. Y también hay nuevos modos de circulación. Antes la imagen solamente podía circular por el cine o la televisión y ahora tenemos internet y tenemos múltiples pantallas para poder ver un material audiovisual. Por lo tanto, le decimos industria cultural porque es un proceso, una industria es un proceso económico de producción de bienes materiales y cultural porque sería una actividad creadora de contenido simbólico. Entonces podemos decir que es industria cultural porque es el proceso de transmisión de valores simbólicos por medio de tecnología. Nosotros hemos pasado de la sociedad industrial a la sociedad de la información. Aquí se van a conjugar varias cosas. Por un lado, los medios de comunicación que se desarrollan muchísimo, sobre todo Internet. La informática es fundamental y el surgimiento entonces de las industrias culturales, de que hablábamos recién. Se supone entonces que esta industria cultural audiovisual va a producir un bien cultural, esto es la obra en sí misma, la película, la obra audiovisual, va a otorgar un servicio cultural por la distribución y la exhibición en distintas plataformas, donde podemos llegar a ver desde ahí entonces ya una película, y además promueve también industrias conexas. Y estamos hablando de todas las industrias que trabajan con la industria audiovisual, tanto de laboratorios, islas de edición, lugares para hacer efectos especiales, alquiler de vestuario, alquiler de utilería, alquiler de cámaras, etcétera, etcétera. Hay un montón de industrias conexas o industrias satélites que viven de la industria cultural audiovisual. En el Anuario de Industrias Creativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se van a distinguir las empresas de producción audiovisual en tres partes. Por un lado, las empresas medianas, que están orientadas hacia un cine industrial comercial, son empresas más grandes, que subsisten en el tiempo, que a lo mejor no hacen solamente películas, sino que también hacen televisión, publicidad, etcétera, y en general van a estar trabajando con figuras destacadas de la televisión. Son películas bastante más grandes, de mayor producción. Después están las pequeñas empresas, que son realizadoras más bien de un cine de autor. Estas son empresas formadas por el mismo director, productor, guionista, que se forman para hacer una película. No tienen tanta continuidad, o por ahí se forma la empresa y cada 2 o 3 años pueden hacer un producto. No es lo mismo que las medianas empresas que tienen continuidad durante todo el año. Estas se forman y generalmente cuando ya se terminó la película, la empresa se desarma y se vuelve a armar para el próximo proyecto. Y luego están los emprendimientos más chicos, de directores, productores que van a un cine más experimental, que ya sabe que va a tener menos exposición, por lo tanto son producciones un poco más acotadas. Se supone entonces que a partir del audiovisual tenemos un producto o un servicio. Vamos a tener canales premium donde se paga una cuota para poder acceder a las películas, canales en donde se puede descargar contenidos para verlos en el momento que se quiera, la visualización online también que es on demand, veo una película cuando quiero, en el horario que me resulta cómodo, y aparecen también, bueno, nuevos formatos. Se bajan los costos muchísimo porque ya no es lo mismo tener que comprar el material negativo en suficiente cantidad para no quedarme sin partida de material, ya no tengo el gasto de laboratorio, es todo bastante más simple y también tiene más sensibilidad la película, material digital. Se reducen los tiempos. En el material de 35 milímetros tenía que filmar varios planos iguales, hacer varias tomas para asegurarme de que alguna estuviera bien. Eso me llevaba más tiempo.
Con el material digital puedo verlo en el momento y entonces puedo llegar a hacer siempre, voy a hacer alguna toma de cobertura, pero es mucho más rápido todo y ya además no tengo que esperar el proceso de revelado, copia de material, etcétera. Es mucho más maleable el equipo, las cámaras son más portables, más livianas, más pequeñas. En una época hacer cámara para una mujer era bastante difícil porque tenías el peso de la cámara más el chasis. Ahora los equipos son más pequeños, son mucho más manejables. Eso hace también que muchas mujeres estén trabajando ahora en la parte de cámara, cosa que antes era un poquito dificultosa simplemente por el peso del equipo. Bueno, la inmediatez con la que puedo ver el material me da mucha más seguridad. Ya sé si está bien o está mal, si tengo que repetirlo o no tengo que repetirlo. Y toda la postproducción es mucho más ágil. Antes hacer una postproducción sobre un material filmado, bueno, tenía que estar muy segura de que eso era lo que quería hacer, porque no podía volver atrás con ese efecto de postproducción que le agregué. Ahora no, ahora puedo probar distintos efectos y siempre conservo el material original. Si no me gustó el efecto, puedo probar otro, etc. Eso hace que toda la postproducción sea más ágil, sea más rápida, obviamente reduce costos. Puedo retocar imágenes, puedo reencuadrar, cosa que antes era un poquito complicada. De todas maneras, el reencuadre siempre se baja un poquito la calidad, por lo tanto no sería muy aconsejable, pero sí puedo retocar algunas otras cuestiones de color y demás mucho más fácilmente que antes. Y la distribución y la exhibición también se simplifican porque ya no necesito llevar la película física en cuerpo, que eran varias bolsas con latas y demás. Ahora todo se puede simplificar en un DVD o a través de una transmisión vía internet, etcétera, por medio de un servidor. Me simplifica muchísimo esto y me baja también los costos. Entonces, al pensar el diseño de un producto audiovisual, tenemos que pensar en un diseño estratégico. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, de qué producción vamos a disponer. No es lo mismo si tenemos una empresa grande o una empresa pequeña, entonces en base a eso vamos a diseñar el producto. ¿Cuáles van a ser los medios de comunicación que vamos a utilizar para después promocionar nuestra película? ¿Y cuál va a ser la distribución? Si estamos haciendo algo para que se vea en todo el mundo, si estamos haciéndolo para un pequeño segmento de público, ¿cómo nos conviene distribuirlo? Y el proyecto puede nacer de varios lugares, puede nacer de un guión, que es lo que generalmente nos pasa. Escribimos un libro que nos gusta, queremos filmarlo y a partir de ahí empezamos a buscar los medios para hacerlo. Puede nacer de un actor específico, veo un actor que es taquillero o que tiene un cierto público que lo sigue, entonces puedo escribir un libro para que ese actor se luzca. Puede nacer de una locación. A veces nos pasa que recorremos lugares y encontramos que hay sitios perfectos para filmar y entonces en base a ese espacio empezamos a construir una historia que suceda en ese lugar. También de una estructura de producción. Decimos, bueno, nos asociamos 5 o 6 personas que tenemos estos elementos, en base a esto que tenemos, a ver qué producto audiovisual podemos llegar a producir. O en base al público. Podemos pensar a qué tipo de público nos gustaría llegar y entonces qué producto vamos a fabricar para llegar a ese tipo de público en particular. No vamos a hablar de público en general, sino que hay muchos públicos. Ni siquiera las grandes empresas te van a estar hablando de público en general. Siempre se va a tratar de dedicar todo a un segmento más pequeño de la población, pero que sea alcanzable. Se pueden hacer marketing de nichos, esto es, investigaciones para descubrir un subgrupo dentro del segmento poblacional y ver qué necesidad tiene ese subgrupo como para producir algo exclusivamente para ellos. Pero en el desarrollo del proyecto, lo primero sería identificar cuál sería el público potencial. Hablamos de potencial porque todavía no hicimos el producto. Entonces, esta idea que estamos pensando, este guión que estamos pensando, ¿a quiénes les puede llegar a gustar? ¿A qué grupo de público le puede llegar a gustar? ¿Qué características tiene ese público para agregarle características entonces a mi producto? Y tenemos que identificar si ese público al que me estoy dirigiendo tiene valor de mercado.
Digo, si estoy haciendo una película que va para un grupo muy pequeño, el valor de mercado va a ser bajo. Si estoy haciendo una película que va para un mercado más grande, el valor puede llegar a ser más alto. Entonces tenemos que identificar cuál es el valor de mercado que tiene el proyecto que estoy pensando y entonces a partir de ahí estimar cuánto puedo recuperar cuando lo estrene. Digo, si estoy haciendo una película que va dirigida a un segmento muy pequeño de población, es poca el retorno que voy a tener. Por lo tanto, yo no puedo pensar en hacer una superproducción porque no recuperaría la inversión. Ahora, yo tengo que ajustar mi producto al retorno que supongo que puedo tener. Pienso que puedo llegar a ganar 100, entonces, bueno, puedo llegar a gastar 70, digo, para que me quede un 30% de ganancias. Más o menos es pensar así el proyecto. Entonces, en base a lo que yo estimo que puedo llegar a recuperar, le voy a poner límites al presupuesto. Voy a decir, bueno, para esta cantidad de espectadores que considero que voy a tener, que me van a dar esta cantidad de retorno o de ganancia, no puedo gastar más, porque si no estaría trabajando a pérdida. Y entonces a partir de ahí le voy a dar la correcta dimensión al proyecto. Algunas veces puede ser que una escena sea maravillosa, pero resulta que el costo es muy alto. Entonces hay que pensar si vale la pena dejarla o si podemos llegar a cambiarla por otra que signifique lo mismo, pero que en costo sea más bajo, para que no me suba el presupuesto. Entonces ahí le voy a empezar a dar la dimensión correcta al proyecto, siempre pensando en cuánto puedo recuperar y a partir de ahí entonces sé cuánto puedo llegar a gastar, pero sin ilusionarse ni pensar cosas de más, porque si no vamos a trabajar a pérdida, y trabajar a pérdida a veces significa que es debut y despedida. Y si queremos seguir en el mercado, si queremos seguir en esto, bueno, pues hay que darle la dimensión correcta para que siempre el retorno supere la inversión que hemos hecho. A cuanto más público potencial podemos llegar a tener, mayor va a ser el presupuesto. A menor público, menor presupuesto. Por eso una película va a tener dos aspectos que se tienen que conjugar. Por un lado, el aspecto comercial, que es el retorno de la inversión, es esa cifra que siempre estamos pensando, bueno, cuánto podemos llegar a ganar para saber entonces cuánto gastar. A mayor ganancia, menor inversión. Esa es la idea en general que vamos a tratar de trabajar. Y luego tenemos el aspecto artístico, que no hay que descuidarlo tampoco. Es, por un lado, pensar en una expresión artística libre e innovación en el lenguaje. Estamos viendo constantemente nuevas maneras de filmar, estamos viendo nuevos efectos y demás. Bueno, tratar de incorporar todo eso al proyecto que vamos a trabajar desde la idea de posicionamiento. Y esto es, cuando hablamos de posicionamiento, pensar cuál sería el lugar que va a ocupar nuestro producto en la mente del espectador. Cada película tiene una temporada de funcionamiento. La estrenás y podés pensar en 2 semanas, 4 semanas, más semanas si llega a ser un éxito, etc. Pero durante ese tiempo en el que está vigente, ¿qué lugar va a ocupar en la mente del espectador? ¿Será la comedia del año? ¿Será la comedia con las estrellas de televisión? ¿Será la comedia del invierno? ¿Será la comedia para los jóvenes? Bueno, es pensar el posicionamiento, es pensar una frase que me separe, que me diferencie mi película de las otras con las que puede llegar a estar compitiendo. Voy a explicar el posicionamiento desde cómo se utiliza en publicidad y después lo aplicamos al cine. Entonces, en publicidad, primero se va a segmentar el mercado, esto es, tomar a toda la población que existe y a partir de ahí dividirla en grupos. Tengo toda esa población y la voy dividiendo en grupitos diferentes. Esa división va a ser por edad, por sexo, ahora vamos a verlo más en particular. Tengo entonces grupos armados. Acá hay armado 3, puedo tener 5, etc. Depende del criterio que esté usando para dividir al público. Luego tengo que estudiar cuáles son los atributos de mi producto que al consumidor le van a interesar. Hablando, por ejemplo, de audiovisual,
porque es una comedia, porque tiene acción, porque tiene escenas de guerra, porque trata un tema social. Esos atributos serían los que le interesarían al subgrupo sobre el que voy a trabajar. Por ejemplo, acá hay unos ejemplos de divisiones. Puedo hacer algo que sea para un público más moderno, innovador, otro que sea para personas que tienen una personalidad más atractiva, o para un público más humilde o con fuertes valores familiares. Esto que nosotros lo vamos a hacer un poquito a ojo porque no tenemos otras herramientas, es algo que van a hacer las empresas de marketing, se van a encargar de segmentar el mercado y segmentar y de alguna manera identificar las características principales de ese grupo al que nos vamos a dirigir. Luego se construye un mapa de posicionamiento donde se ubica, en este caso, acá estamos hablando de la empresa con respecto a los productos de la competencia, el producto ideal, sería ubicar nuestra película audiovisual y ver con qué otras películas va a estar compitiendo en ese momento y, de acuerdo al público al que nos dirigimos, cómo sería la película ideal. Y a partir de aquí se van a tomar decisiones estratégicas que sean adecuadas. Por ejemplo, puedo seleccionar salir en múltiples salas o puedo seleccionar salir en un par de salas nada más, como para que se vaya conociendo de a poco el producto que estoy haciendo, o puedo decidir salir por una plataforma de internet. Voy a tomar siempre la decisión que sea más adecuada al producto que estoy haciendo, al producto audiovisual. Los criterios de segmentación. A ver, hablamos de dividir a la población en grupos poblacionales. Podemos llegar a dividir a la población en gente que vive en la provincia o en zona rural y gente que vive en la ciudad. Tienen intereses diferentes la gente de zona rural como la gente de ciudad. En general la gente de zona rural va a mirar más televisión, mientras que el cine va a ir más a lo que es un público de ciudad. Otra diferenciación que podemos hacer para diferenciar es la edad. La edad es una variable dura porque también me permite rápidamente armar grupos. Acá puedo trabajar por identificación con los personajes o por proyección si trabajo con niños y superhéroes en mi película. Entonces se va a dividir a la población en tramos de edad. Por ejemplo, puedo utilizar un tramo de 25 a 35 años, de 35 a 45, de 45 a 55, de 55 a 65 y así en adelante, o grupos más pequeños de 13 a 17, o grupos de 18 a 25, o menores de 5 años, de 5 a 8, de 9 a 12. Vean cómo en cada uno de estos pequeños subgrupos por edad va a haber intereses comunes. No va a ser lo mismo una película que yo haga para chicos de 5 a 8 años que una película que yo haga para adultos de 35 a 45. Entonces es importante identificar en el proyecto que yo estoy llevando adelante cuál sería el grupo de edad preferencial que iría a ver mi película. Me puedo equivocar, seguro, porque por ello proyecto que esto va para edad de 35 a 45 y resulta que después lo toma otro grupo, lo toma el grupo de 25 a 35. Pero digamos, en un principio vamos a tratar se harían investigaciones, pero vamos a tratar de identificar cuál sería el grupo de edad que iría más a ver mi proyecto. Luego voy a tener un target principal, voy a decir mi película es para personas de 35 a 25 años y digo mi película es de guerra, entonces va a ser para un público masculino de 25 a 35 años. Ese es el target principal. Va a haber un target secundario, porque si hablo, por ejemplo, de ir al cine, por ahí el hombre no va a ir solo, va a ir con la novia. Entonces, mi target principal es el hombre de 25 a 35 y mi target secundario va a ser la mujer de 25 a 35, que es la pareja. O supongamos que estoy haciendo una película para niños de 9 a 12 años, ese sería el target principal, pero habría un target secundario que son los padres que llevan al chico al cine. Entonces, en una película para niños, debo poner algún guiño para ese target secundario, porque ya que acompaña al otro al cine para que también encuentre alguna puntita que lo enganche. Otra variable dura para segmentar a la población es el sexo, porque acá yo voy a tener
un criterio muy claro para dividir la población rápidamente. Y también me pasa, bueno, como lo vimos recién, target principal y target secundario. Yo puedo estar pensando en hacer una película romántica y digo, bueno, es para mujeres, pero la mujer puede ir acompañada del marido o del novio. Ese sería mi target secundario. Luego tengo el nivel socioeconómico de la población para dividir también y generar una nueva división. Por ejemplo, tengo una dimensión social que va a tener que ver con el nivel educativo. Puedo hacer una película que sea para un nivel educativo alto, medio o bajo. Una dimensión económica que tiene que ver con el nivel ocupacional de las personas, el patrimonio, que sería el patrimonio del principal sostén del hogar. Y tengo, por ejemplo, este tipo de divisiones. En estas divisiones tengo la clase A, B y C1, que es la clase alta, y la clase media alta. Acá voy a encontrar en este grupo personas con estudios universitarios o terciarios, van a ser personas independientes o con un cargo jerárquico, en general van a tener uno o dos autos, sería la clase alta con la media alta. Ambas juntas más o menos conforman un 15% de la población. Este es el grupo poblacional que prácticamente tiene su vida resuelta, que digamos en esta época de cuarentena no sería problema porque tiene un suficiente resto como para seguir viviendo. Luego tengo la clase C2, que es la clase media. Acá en esta clase voy a tener personas con estudios universitarios o secundarios, pueden ser comerciantes, jefes intermedios, en general va a haber un auto por familia y van a conformar un 15% de la población. Este grupo también a nivel económico suele tener algún ahorro, aunque pequeño, pero algo suele tener. Luego tengo la clase C3, que es la clase media baja, y acá tengo personas con estudios secundarios y en general van a ser dueños de pequeños comercios o empleados. La mitad de este grupo apenas tiene auto y es el 20% de la población, más o menos en porcentaje. Es el grupo que sí o sí necesita trabajar todos los días porque no tiene un ahorro pendiente. Luego tengo las clases bajas y acá tengo la clase baja superior, que van a ser personas en general con estudios primarios, siempre hay excepciones, ¿no? Con estudios primarios pueden ser empleados, trabajadores manuales, acá ya apenas un 20% va a tener auto, van a vivir en barrios con alta densidad poblacional, en general en casas más bien pequeñas, constituyen un 25% de la población. Este es el grupo que sí o sí necesita trabajar todos los días. Podrían entrar acá albañiles, pintores, etcétera, empleados de un comercio. Y luego tengo la clase E, que es la clase baja, inferior, y acá en general no hay escolaridad completa, puede haber un trabajo ocasional, puede haber changas, en general es una pobreza más extrema, es un público más bien de televisión, no tanto de cine, suelen tener habitaciones con más de una función. Esta clase también depende del trabajo ocasional o en algún caso un plan social y demás. Constituyen el 25% de la población. En general se dice que al cine suele concurrir más bien las clases medias, medias bajas, media media o media alta y la clase alta. Las clases baja, tanto superior como la baja inferior, pueden llegar a ir al cine cuando se trata de una película en la que haya algún actor famoso de televisión o algo, sino en general tampoco no son tanto de ir al cine. Y la clase baja inferior obviamente no va al cine porque no tiene los medios para ir. Entonces, la idea sería, en el proyecto que ustedes me van a presentar, pensar a qué clase estaría destinado ese proyecto. Obviamente, de acuerdo a la clase a la que van a destinar el proyecto, también van a determinar en qué plataforma va a aparecer. Otra de las cuestiones que se tiene en cuenta cuando se está pensando en esto es el ciclo de vida en que se encuentra la familia. Supongamos, un joven de 20 años puede ir con la novia a ver películas bélicas y cada tanto va con la novia también a ver dramas familiares. Se casa, tiene hijos, tiene 27 años y tiene chicos, va a ir a ver
películas infantiles y demás durante todo lo que sería el crecimiento del hijo, hasta que luego el hijo ya se independice, vaya solo al cine y puede volver a ir a ver las películas que le interesan, etcétera. Entonces, otro nivel es el poder adquisitivo, o sea, la renta, y acá hablamos de el ingreso que tiene esa familia mensual. La personalidad puede ser otro criterio de segmentación. Esto lo pueden ver mucho en publicidad, por ejemplo, cuando hablan de puertas pentágono. Bueno, está dirigida toda la publicidad a personas más temerosas o a personas que tienen familia con chicos chiquitos, porque entonces quieren que su hogar sea más seguro, ¿no? Tiene que ver entonces el criterio de personalidad con las costumbres, con los hábitos, con los temores de las personas. Luego el estilo de vida de las personas. Acá se puede trabajar en base a un estereotipo y podemos decir que puede haber, no sé, personas preocupadas por la ecología o personas a las que les gusta viajar. Bueno, todo eso va a depender si usamos eso como criterio de segmentación para identificar claramente cuál sería el público que iría a ver nuestro proyecto. El comportamiento de las personas puede ser otro criterio de segmentación. Se van eligiendo los criterios al producto en sí. Les voy a dar un ejemplo que, bueno, no es de cine, lo tengo armado para un curso de publicidad, para que vean cómo puedo identificar rápidamente un grupo. Supongamos que yo estoy vendiendo un perfume. Acá, en vez de audiovisual, voy a armar de un producto, pero es exactamente lo mismo para el audiovisual. Supongamos que yo estoy vendiendo un perfume que es caro, no es carísimo, es caro, nada más. Y esta franja blanca que ven acá adelante es todo el grupo poblacional que tengo en el país. Entonces voy a empezar a dividir a esta población con las variables duras. Las variables duras son las que tienen mayor poder discriminante. Por ejemplo, el sexo. Entonces yo digo, bueno, a toda esta población la voy a dividir en hombres y mujeres. Hago esta primera división porque es más rápido, o sea, no vamos a entrar en colectivos y demás. La idea es que sea práctica la explicación. Entonces yo digo, es un perfume de mujer caro, tengo el segmento rosa para dirigirme a ese grupo. Voy a tomar otra variable dura que es la edad. Entonces digo, bueno, voy a dividir a toda la población en fragmentos de 10 años. Y acá puse de 1 a 10 años, de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, etcétera. Dividí a toda la población femenina en esos grupos. Entonces digo, un perfume caro. De 1 a 10 años, no creo que lo compre, un chico no va a comprar un perfume. De 10 a 20 tampoco. ¿Qué pasa? No quita que a lo mejor un chico de 15, una nena de 15 años vaya y lo compre, pero estoy pensando quién es el que es más posible que lo compre. De 20 a 30 yo tampoco lo estaría tomando porque de 20 a 30 generalmente van a ser estudiantes o personas que recién están afianzándose en la vida laboral. No sé si van a tener dinero. Yo me inclinaría más por pensar que es el grupo de 30 a 40 años porque estaría hablando de profesionales jóvenes que ya pueden tener una cierta independencia económica, etcétera. De 40 para adelante tampoco los tomaría como el principal comprador, porque puedo suponer que ella a los 40 años por ahí no le interesa tanto el perfume, una mujer ya está casada, tiene hijos, o sea que yo creo que las mujeres de 30 a 40 serían las que pueden estar solteras todavía o estar en una pareja, querer lucir más atractivas. Me parece que el grupo de 30 a 40 puede ser el que más lo consuma. Voy a hacer ahora otra variable dura dentro de este grupo de 30 a 40, que es la clase social, y entonces voy a hacerlo más simple, voy a dividir en clase alta, media y baja, para ver a quién le puedo ofrecer este perfume que es caro. Entonces tengo la clase baja, que bueno, más o menos en proporción está dada, es casi el 50 más de la población. No creo que lo compre porque la clase baja no va a tener el dinero para comprarlo. Estoy hablando de un perfume que es caro. Luego tengo la clase media y la clase alta. Como yo estoy pensando un spot que va a aparecer por televisión y mi perfume es caro, no es carísimo, creo que la clase alta va a consumir un perfume carísimo y si mi spot aparece por televisión no lo va a consumir, porque en general un spot que aparece en televisión como que vulgariza el producto. Entonces a la clase alta la voy a excluir. Voy a decir, no, esto me lo va a comprar una mujer de clase media, independiente económicamente. Entonces, vean cómo de todo el grupo poblacional yo encontré que el target ideal es ese pedacito, pura y exclusivamente. Mujeres,
de 30 a 40 años de clase media. ¿Tá? A esto yo pude agregarle muchas más variables, variables blandas como la profesión, etcétera. Pero es simplemente para que tengan una idea cómo de todo el grupo poblacional selecciono un pedazo y digo, bueno, mi producto va a ir a este grupo. Acá estoy hablando de un perfume, pero podía estar hablando de una historia y encuadrar entonces, bueno, esta historia le va a interesar más a hombres o a mujeres, a qué edades preferentemente les va a interesar la historia que estoy contando y qué grupo social va a ser el que la va a ir a ver. Y más o menos de todo el grupo encuentro un fragmentito que sería el target al que me dirijo. Le puedo agregar más variables y demás, pero bueno, era como para que simplemente entendieran cómo se fragmenta a la población en segmentos.